Chava Chalón, a todos los que hoy se conectan a través de Restaurando las Sendas Antiguas, llamas de fuego para las naciones. Y hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Números. Hoy vamos a entrar al capítulo 13 y vamos a verlo desde un punto de vista, desde un contexto diferente a lo que normalmente lo hemos escuchado, porque es un capítulo que se ha escuchado mucho y se ha estudiado de muchas maneras, que es el capítulo 13 que habla sobre cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Y en internet se encuentran muchísimos estudios referentes a este tema, pero hoy vamos a verlo de una manera, desde un punto de vista diferente, y lo que Dios quiere, lo que Yahweh quiere hablar específicamente a nosotros como pueblo y como casa aquí de Duitama. Porque algo que el Padre ha venido haciendo es preparando. Cada época, cada tiempo, porque el Padre nos va llevando de tiempo en tiempo, es llevándonos a una preparación. No simplemente son tiempos para descansar o para buscar un refugio en el Padre, sino que es un tiempo de preparación. Y ahorita que acabamos de salir de la fiesta de las cabañas de Teruá, de Sukkot, es un tiempo ya donde el Padre entregó descanso, dirección, pero es con un objetivo y es con un plan y un propósito. Y a través de este capítulo 13 vamos a entender qué es lo que Yahweh quiere para nuestras vidas en este tiempo. Entonces, para un poquito de contexto del capítulo número 13, de la salida de Egipto hasta el relato que vamos a estudiar hoy, que es número 13, transcurrió aproximadamente entre 1 año y medio y 1 año y 9 meses, desde que salieron de Egipto. La cronología de este periodo es la siguiente. De Egipto al monte de Sinaí, los israelitas salieron de Egipto y llegaron al desierto del Sinaí en el tercer mes. Aproximadamente 2 meses duraron en este recorrido después de la salida. En el monte Sinaí permanecieron allí durante aproximadamente un año. Durante este año en el monte Sinaí ellos recibieron lo que fue toda la Torá, lo que es todas las leyes levíticas, y construyeron el tabernáculo en este año, ahí en el monte Sinaí. Y del Sinaí a Cades Barnea, después de dejar el Sinaí, el viaje a Cades Barnea les tomó una cantidad de tiempo relativamente corta. En Deuteronomio 1:2 señala que era aproximadamente 11 días. Y allí es donde, en Cades Barnea o en Parán, es donde él envió los espías a Canaán, que eso se describe en el capítulo que vamos a estudiar. Entonces, en total del periodo incluye unos 2 meses en el Sinaí, para llegar al Sinaí, un año en el Sinaí y unos pocos meses más hasta llegar hasta el desierto de Cades Barnea. Entonces, eso había transcurrido. Entonces, realmente, apenas llevaban 1 año y medio, 1 año y 9 meses desde que habían salido de Egipto. Era algo muy reciente. O sea, no era un periodo de tiempo en el desierto, algo supremamente extenso, no, sino relativamente fue muy corto. Porque prácticamente un año que fue en el monte Sinaí fue un año de instrucción. ¿Sí? Un año donde el Padre les entrega dirección, les entrega lo que él anhelaba para su pueblo, todas las leyes, todos los mandamientos se los entrega. Entonces, un año prácticamente de preparación. ¿Sí? Y después los envía en ese viaje cortico de unos poquitos meses para llegar a Cades Barnea y ahí sí llegar y ir a conquistar la tierra. Pero vamos a ver que lo que pasó en este capítulo 13 determinó y cambió totalmente la historia del pueblo. Porque el Padre, cuando los introduce al desierto, el pensamiento del Padre no era dejarlos 40 años. O sea, el Padre nunca, cuando los sacó de la tierra de Egipto y les da la promesa que los iba a llevar, les recordó la promesa que le dio a Abraham de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Él no estaba pensando dejarlos 40 años vagando por el desierto.
Ese no era el propósito inicial del Padre. Por eso aquí estamos hablando apenas de un año y medio, año y 9 meses, cuando ya Dios dice, envíen espías, porque ya era el tiempo de ir y conquistar la tierra. Ya el Padre quería sacarlos del desierto, introducirlos en la tierra. Pero íbamos a entender qué pasó, porque aquí se cambió toda la historia y el propósito del pueblo de Israel cambió por un momento y se retrasó una promesa. Se retrasó una promesa que Dios había entregado para que el pueblo comenzara a ya vivir en esa tierra prometida. Entonces, en el versículo 1 de Números 13, dice, Yahweh dijo a Moshe, envía de parte tuya hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. De cada tribu ancestral, manda a alguien que sea príncipe de su tribu. Moshe los despachó desde el desierto de Parán, como Yahweh había ordenado. Todos ellos eran jefes entre los hijos de Israel. Vamos a ir leyéndolo por partes. Y, y aquí vemos una cosa, digamos, ellos cuando está la instrucción de que vayan y mande príncipes a reconocer la tierra, ellos estaban en la frontera de Canaán. Ellos estaban ahí en la frontera y estaban listos para entrar a la tierra prometida y poseerla. ¿Sí? El propósito del Padre era, vayan, reconozcan y tómenla. ¿Sí? Por eso ahí dice, envíalos, yo los estoy enviando a la tierra que les voy a entregar. Entonces, ellos estaban ahí en la frontera y era un momento donde iba a cambiar y donde iba a determinar la historia totalmente de Israel, la historia totalmente de esa generación y de generaciones que vendrían. Era el tiempo, mejor dicho, es que este punto era tan importante donde ellos estaban parados, que era prácticamente, ellos tenían el privilegio de ver hecha realidad la promesa que Dios le había entregado a Abraham. ¿Sí? En Génesis 12, 1, 7, que me ayudes a leerla, y Génesis 15, 12 al 21, es prácticamente en este punto, ellos iban a ser protagonistas de esta promesa. A Abraham se le entregó la promesa y él murió sin verla, pero aquí ellos tenían la posibilidad de ser los protagonistas de esta promesa a través de ellos. Génesis 12, 1, 7. Entonces Yahweh dijo a Abraham, vete a tu tierra de donde naciste y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y como Yahweh le había dicho así, hizo Abraham. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomando Abraham a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, todos los bienes que poseían y a las personas que habían adquirido en Harán, partieron para dirigirse a la tierra de Canaán y llegaron hasta la tierra de Canaán. Y atravesó Abraham por aquella tierra hasta la región de Siquem, hasta la encina de Manré, y todavía habitaban los cananeos en esa tierra. Entonces Yahweh, apareciéndose a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y erigió allí un altar a Yahweh porque se le había aparecido. Y búscame Génesis 15, 12 al 21. Entonces aquí en Génesis 12, ahí está la promesa. Sí, Abraham sale, porque es que normalmente cuando se lee Génesis 12, normalmente tocan el versículo 1 al 3. ¿Sí? Vete, sal de la tierra de tus padres, la tierra que te mostraré. Pero vemos aquí que él salió y llegó a Canaán. Y allí en Canaán levantó un altar a Yahweh y Yahweh le dijo, esta tierra te la va a dar a ti y a tus descendientes. ¿Sí? ¿Hablando qué? A futuro. Te la va a dar a ti y a tus descendientes. Y aquí en Números 13 vamos a ver que en ese punto era el punto donde esa promesa se iba a hacer una realidad. ¿Sí? Donde ya ellos iban a entrar y poseer esa tierra que Yahweh les había hablado. Génesis 15, 12, 21.
Aconteció que al ponerse el sol, un profundo sueño vino sobre Abraham y he aquí, 12:21. 15, 12 del 21. Sueño vino sobre Abraham y he aquí que le sobrevino miedo y gran oscuridad. Entonces él le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán peregrinos en una tierra que no será suya, en la cual servirán y serán oprimidos durante 400 años. Pero yo también voy a juzgar a la nación a la cual servirán. Pero luego saldrán de allí con muchas posesiones, y tú te reunirás con tus padres en paz, en buena vejez serás sepultado. Pero en la cuarta generación volverán acá, pues todavía no han llegado a su colmo las culpas de los amorreos. Aconteció que al oponerse el sol y venir oscuridad, he aquí había un horno humeante y una antorcha ardiente que pasó por el medio de las mitades. Y aquel día Yahweh estableció un pacto con Abraham diciéndole, esta tierra daré a tu descendencia desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los queneos, de los queneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los gigantes, de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos y de los jebuseos. Entonces, aquí vuelve otra vez el Padre y le confirma que le va a dar la tierra. Y vamos a ver que aquí en este capítulo 13 de Números ya se había cumplido ¿qué? Lo de la esclavitud, ya se había cumplido el juicio que Dios también le entregó a Egipto, porque dice, donde estuviste cautivo, a ellos también los voy a castigar. También ya se había cumplido eso. Y lo que quedaba por cumplirse de esa promesa de Génesis 15 era la última parte, que era poseer la tierra y aunque estuviese habitada, porque ahí menciona las naciones que tenían habitada Canaán, son los mismos que en este punto de números 13 también aún seguían ahí. Y Dios ya desde Abraham le ha dicho, yo les voy a entregar esa tierra y le voy a entregar esas ciudades. O sea que aquí en números 13 prácticamente iba a ser el cumplimiento. O sea, tenían el cumplimiento de la promesa de Abraham, la tenían así enfrente. Y ellos iban a ser los principales, los protagonistas de toda esta conquista, porque era en ese momento. Y ahorita lo vamos a ver también en Deuteronomio 1, que es un paralelo acá con números 13. Y prácticamente a mí cuando estudiaba esto, definitivamente muchas veces uno puede tener el cumplimiento de muchas promesas delante y muchas veces por cosas pequeñas o por cosas grandes, por malas actitudes, por malas forma de pensar, por las quejas, por muchas veces seguir en cosas que no se deben, las promesas que se alargan. Y muchas veces se pierden de una generación y la que viene a conseguir la bendición es la generación siguiente. Porque realmente esa generación que salió de Egipto era la que debería de entrar. Pero ellos, por culpa de ellos, fue que no entraron. ¿Y le tocó qué? A la siguiente generación. Entonces, eso también a nosotros nos enseña mucho a tener cuidado, porque podemos estar a puertas de muchas bendiciones, de muchas promesas que el Padre ha entregado. Pero ¿cuál es la actitud que tenemos y por qué a veces no llegan? La vez pasada yo escuchaba, hay muchas promesas que el Padre ha entregado y uno dice, bueno, pero si Dios dio una palabra, ¿por qué no se ha visto? ¿Por qué no se ha visto el cumplimiento de lo que Dios ha hablado? Y resulta que no es por causa de la promesa, ni es por causa de la palabra que se ha entregado, sino es por causa de la persona que la recibe, que algo hizo para que esa promesa se retrasara. Porque tenemos que entender también que cuando Dios da una promesa y es el tiempo del cumplimiento, es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Y muchas veces queremos que las promesas sean en el tiempo de nosotros, cuando ya nos sentimos que estamos súper preparados, entonces ahí sí voy a hacerlo, pero resulta que los tiempos de Dios son muy diferentes. Ahí Dios sabía que ellos podían entrar, o si no, no les fuera dicho, porque Dios no lo va a mandar a uno a hacer algo si uno sabe que no puede. Pero fueron ellos los que retrasaron todo y los que pensaban que ellos no podían. Dios sí creía que ellos podían, pero los que no creyeron fueron ellos. Y en el verso 2, cuando dice, envía de parte tuya
hombres a reconocer la tierra Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. ¿Sí ves? Aquí no dice la cual yo voy a dar. ¿Sí? Es que tenemos que analizar punto por punto. Aquí no le está diciendo a ellos la tierra la cual yo les voy a dar, sino dice la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. O sea, él ya la estaba entregando. Abraham le dijo, su descendencia habitará. ¿Sí? ¿Tiempo qué? Futuro. Aquí me está hablando de un tiempo presente, a lo cual yo les estoy dando a los hijos de Israel. ¿Sí? O sea, era ya. O sea, el tiempo de la conquista en ese momento era ya para esa generación. Pero aquí le dice, envía de parte tuya hombres a reconocer la tierra. Le está diciendo a Abraham. En este verso está asegurando y confirmando que está entregando la tierra de Canaán a Israel. Yago estaba diciendo que quería entregar la tierra prometida a esa generación. Cuando dice envía espías, pero sin importar lo que vean, esa tierra es tuya. O sea, envía espías, pero no para que vaya a ver si pueden conquistarla, ¿no? Sí, envía espías, pero esa tierra ya es suya. ¿Sí? Ya se los estoy dando. La palabra reconocer, porque el objetivo era que reconocieran, es examinar con cuidado algo o alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias, enviando a divisar, ser excelente, comerciante, buscar, espiar. Ese es el significado de reconocer, ¿sí? O sea, no era simplemente espiar y mirar a ver qué había o qué no había, no, sino era qué. Era entender la identidad de ellos, su naturaleza, sus circunstancias, explorar. Ese era el objetivo de enviar a los espías, a los príncipes. ¿Por qué Yahweh? Una pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué Yahweh envía a espiar la tierra de Canaán si él ya sabía que había allí? Entonces, ¿para quién era realmente esto de espiar? ¿Era para Yahweh o era para que el pueblo supiera dónde estaba entrando o a qué se iba a enfrentar? Que el pueblo supiera que se iba a enfrentar. Y vamos a Deuteronomio 1. Era como para que prepararan, esos espías prepararan a todo el pueblo para la batalla que se venía, como para que no fueran Exacto. a ciegas, sino para que ellos le transmitieran cómo se deberían preparar para entrar a conquistar. Así es. Como para recibir instrucción bien. Sí. Y vamos a verlo aquí en Deuteronomio 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo desde el verso 19. Porque aquí nos aclara más de lo que pasó en ese momento. Porque aquí en Deuteronomio 1 está haciendo como un recuento de lo que pasó en ese momento. Dice, y salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Yahweh nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Yahweh nuestro Dios nos da. Mira, Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Entonces, aquí vamos a comenzar también a estudiar Deuteronomio y vamos a verlo también paso a paso. Y aquí cuando nos dice, mira, Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra, ¿sí? Igual que en número 3, te la ha entregado, sube y toma posesión de ella. Como Yahweh tu Dios, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Entonces aquí, ¿cuál era la orden que Yahweh estaba entregando? La orden fue, sube y toma posesión de ella. ¿Sí? Sube y toma posesión. Normalmente cuando uno piensa sube, pues era una montaña, era una colina, pero entonces, si lo vemos literalmente, entonces ellos tenían que subir la montaña y llegar y una vez tomar posesión de ella. Pero entonces, ya en un contexto espiritual, cuando me dice sube, este sube que se refiere acá es de una palabra del Strong, que desde el significado del Strong es 5927, que significa abandonar. Este sube significa abandonar, ascender, usado en gran variedad de sentidos,
se puede tomar como algo literal o algo figurado. Por eso, si lo tomamos literal, vamos a verlo como subir, caminar hacia arriba, subir la montaña. Pero en la parte de la forma figurada, me habla de abandonar, adelantar, alejar, altivez, alzar, andar, apartar, apuntar, arder, arreciar, asaltar, atrapar, caer, conducir, cortar, crecer. Y vamos a ver uno de estos significados, porque cuando Yahweh les dice a ellos que suban, lo primero que les estaba diciendo era abandonen. ¿Sí? Cuando Yahweh suban y tomen posesión, entonces les estaba diciendo suban, era abandonen, alejen, aparten, corten. ¿Pero con qué? ¿Sí? Porque decía, bueno, abandonar qué, alejar qué, qué es lo que Yahweh les estaba diciendo a ellos que deberían apartar o que deberían alejar o abandonar. Lo primero con lo que ellos tenían que dejar o abandonar era con lo que traían de Egipto. Por eso, antes de comenzar la enseñanza, hablábamos sobre qué es lo que el Padre nos enseñaba en capítulos anteriores, y era que dejar, ¿sí? Esas costumbres, ese enamoramiento por las cosas de Egipto, esa lujuria por la carne, todas esas cosas que los tenían a ellos, ¿qué? Esclavizados y en cuevas. Porque Parán, el significado de Parán es lugar de cuevas, madriguera, celdas, prisión. Y entonces, cuando ellos estaban en este lugar de Parán, ellos estaban así, estaban en cuevas. Y Yahweh les estaba diciendo a ellos, van a ir a conquistar, se les voy a entregar la tierra, pero primero abandonen, dejen. ¿Dejen qué? Esas costumbres, esas cosas de Egipto, esas mezclas, esas creencias, ese adoctrinamiento con el cual venían ustedes de Egipto. Esto fue lo que los había hecho tropezar a ellos en el desierto. En ese año y medio, lo que hizo tropezar al pueblo fue lo que ellos traían de Egipto. Cuando levantaron el becerro, cuando murmuraron, cuando codiciaron la carne y los placeres de Egipto. En segunda cosa que Yahweh les dice que abandonen es, abandonen la comodidad del desierto. Entonces, ¿cómo así que un desierto comodidad? Entonces, uno se podría preguntar, ¿una persona puede acomodarse o acostumbrarse a vivir en desierto? Sí. Una persona se puede acostumbrar a la pobreza, se puede acostumbrar a los círculos viciosos, a andar triste, a andar en problemas, a andar en conflictos, en su hogar, con él mismo. Una persona se puede acostumbrar a eso, al desierto, porque el desierto representa lugar de prueba, de aflicción, pero el desierto con el Padre siempre son momentáneos. O sea, los desiertos con el Padre nunca van a ser para toda la vida, ni van a ser demasiado largos, a no ser que el alma lo alargue. ¿Sí? Entonces, aquí Yahweh les estaba diciendo a ellos también, salgan de esa comodidad que ustedes están teniendo ahí en el desierto. Porque resulta que en ese año y medio, ellos pues recibían el maná, recibían las instrucciones, no tenían ningún conflicto, ninguna pelea con ningún otro pueblo, sino la pelea era ya con ellos mismos y la pelea era dentro del mismo pueblo. Y lo que Yahweh quería era sacarlos de esa comodidad y de esa forma de vivir que tenían en el desierto. Por eso cuando Yahweh a uno le dice salga del desierto, o sea, salir de esa comodidad, salir ya del proceso ya, el desierto simplemente es un periodo de tiempo para mirar cómo está nuestra alma, qué hay que dejar, qué hay que formar, qué hay que madurar y avanzar. El desierto nunca va a ser para muerte ni para destrucción cuando uno entiende el propósito. El desierto siempre es para promoverlo a algo mayor. ¿Sí? Porque una vez ve el desierto como que, uy, no, aquí me voy a morir, pero los que murieron en el desierto fueron los que no abandonaron, los que no dejaron todas esas cosas que tenían que dejar. Por eso cuando uno ve caídas en el desierto o deserciones en el desierto, ya lo hemos visto en nuestro pueblo,
es porque eran personas que no quisieron abandonar esas cosas que traían de Egipto, la condición del alma. Entonces, cuando Yahweh le dice a ellos suban y tomen posesión, la otra parte de ese subir, una era dejar, abandonar, porque imagínense una persona, un escalador subiendo con una maleta supremamente pesada, no va a subir, se puede caer, o la subida se le puede hacer larguísima. Tiene que, ¿qué? Despojarse, dejar. Pero la otra parte de la palabra sube es ascender, adelantar, alzar, apuntar, arder, crecer. Entonces, esta otra parte de la palabra sube, cuando Yago les estaba diciendo suban, tomen posesión de ella, les estaba diciendo que tenían que ascender espiritualmente. O sea, tenían que haber un crecimiento espiritual en ellos y eso representaba cambiar su condición espiritual. O sea, ellos dejaban y antes de poseer, su condición espiritual tenía que ser mucho más alta de la que tenían y mucho más alta de donde iban a ir a conquistar. Entonces, cuando dice suban, asciendan, o sea, cambien su condición espiritual. O sea, ya no estar en cuevas, ya no estar en la opresión, ya no estar en los placeres de la carne, en esa codicia, sino que ya cambien su condición espiritual para que puedan poseer. Entonces, es necesario abandonar, pero igualmente es importante ascender espiritualmente, o sea, crecer espiritualmente. ¿Y por qué hago esta aclaración acá? Porque una persona puede estar en la comunidad, dentro del pueblo, dice, no, yo ya dejé los rudimentos de Egipto, yo ya no peco, no fornico, ya no codicio las cosas del mundo, pero resulta que ha dejado, pero no ha crecido espiritualmente. Y por eso es que no ve bendiciones, porque muchas veces uno no ve, o la persona no ve ciertas bendiciones que Dios le ha prometido, una porque aún está atado a cosas del mundo, a cosas de su alma, a su condición vieja, pero otra es porque se acomodó tanto y no quiere avanzar y no quiere crecer. Y aquí cuando Yahweh le dice al pueblo, suban, era también una decisión de cada uno si quería crecer o no crecer espiritualmente para ir a conquistar. Porque el ir a conquistar nos va a demandar un crecimiento, ¿qué? Espiritual. Porque si ellos iban a conquistar así como estaban, ¿sabe por qué Yahweh no lo permitió? Porque Yahweh fuera permitido, dicho, bueno, no envíen espías, vayan de una vez y tómenla. Pero Yahweh no lo permitió porque si ellos iban con esa condición del alma, que estaba en esas cosas aún de lo que se hablaba en cuevas, sencillamente ellos otra vez fueran vueltos a ser esclavos en esa tierra. Porque su condición espiritual era igual al territorio que iban a poseer. Porque el territorio que iban a poseer era un territorio donde la condición espiritual era de pecado, de idolatría. ¿Y ellos cómo estaban? Igual, por eso les dijo, abandonen, crezcan espiritualmente y posean. Porque para una conquista uno no puede estar en la misma condición de la persona o de lo que uno va a conquistar. Siempre para que haya una conquista, el que va a ir a conquistar tiene que estar en un nivel espiritual más alto o mayor de lo que se va a enfrentar. ¿Sí me hago entender ese pedacito? Cuando les dice posean, entonces vayan, suban, ya entendimos la palabra suban, que no es tan literal, sino abandonen, crezcan, y es que lo más hermoso es que todo lo que el Padre hizo en estas fiestas, a todos nos entregó promesas, a todos. A través de cada tribu nos entregó una promesa, y todas estas promesas nos hablan ¿de qué? De ir y poseer, ¿cierto? Es un tiempo para que comience a llegar ese redil que está esparcido, pero ¿cómo vamos a ir a conquistarlo? ¿Sí? Entonces, abandonen, crezcan espiritualmente y vayan y posean. Y esa palabra poseer es del Strong 3423, que significa adueñarse, ocupar, desalojando a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos, que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Sí? Desalojaron a los que estaban allí
y tomaron posesión de ese lugar. Por implicación significa capturar, heredar, también expulsar, empobrecer y arruinar. Y aquí hay algo muy importante porque esto ya es algo también muy, muy espiritual. Porque cuando vamos a poseer algo que el Padre nos ha prometido, ¿a quién vamos a desalojar? Eso ya no es literal de ir a desalojar a una persona, no, sino espiritualmente vamos a desalojar aquello que tiene control de las almas. ¿Las vamos a qué? A desalojar, a expulsar de ellos. Principados, espirituales, uh-huh. manipulación en la mente. A ellos es que vamos a expulsar, ¿sí? Del control, del dominio que tienen sobre las almas que han de retornar. Y aún, si el Padre ha venido hablando también que viene un tiempo de abundancia en el área financiera, aún en eso, también el Padre va a obrar mucho y va a traer esas puertas para lograr alcanzar eso que Él ha prometido. Y si recordamos también, esta palabra de poseer, que significa también arruinar, expulsar, empobrecer, también me hace recordar lo que Yahweh le dijo a Jeremías, que él iba a derribar, destruir, para otra vez volver y plantar y sembrar. Entonces también cuando vamos a poseer es también y derribar todas esas cosas y quitar el control que el enemigo tiene de esas almas o de esos territorios o aquello con lo cual el Padre nos está enviando. Entonces esa era la primera parte de la instrucción, de la orden. Suban y posean. Subir y poseer. Ahora después le dice en ese mismo versículo, les dijo la segunda parte de la instrucción, que es, no temas ni desmayes. Es la segunda parte de la instrucción que les da ahí en Deuteronomio. No temas ni desmayes. Y el temer, en el significado del estrón, significa amedrentar, atemorizar, espantar o espantoso. Y desmayar significa acobardar, postrar, derribar, y ese derribar ya sea bien literalmente por violencia o también el desmayar o derribar viene también de algo figurado que tiene que ver con confusión y temor. Entonces, una persona desmaya muchas veces porque cae en confusión y cae en temor. Entonces, allí el Padre les está diciendo, no temas y no desmayes. Entonces aquí ya no me está hablando de algo externo, sino de algo interno que ellos tenían que cuidarse en medio de la conquista, que era de no desmayar. Uh-huh. Muchas veces el temor es infundido por la forma en que uno se puede ver y la forma en que confiamos en Yahweh. Entonces, el temor viene es por eso. ¿Por qué nos da miedo a veces hacer cosas? Uno, no, muchas veces por lo que no hay, lo que está afuera no, muchas veces en la forma que nos vemos, ¿sí? Digamos, el pueblo, ahorita lo vamos a ver más adelante, el pueblo no era que fuera temido a ellos, sino que el pueblo se vio inferior a ellos. Entonces el pueblo se vio de una manera incorrecta. Y lo segundo por el cual viene el temor es en la forma en que uno confía en Yahweh. Y algo que el Padre habló mucho, que se nos pasó que día decirles, este es el año para Duitama, el año de la confianza en Yahweh. Año de confiar, año de la confianza plena en Yahweh. Entonces, muchas veces se desmaya y se teme, es porque no se confía. Porque cuando usted va a la fija, cuando usted ya sabe lo que va a pasar, usted no teme, ¿cierto? Usted baja la escalera con luz apagada o prendida porque usted ya la conoce. Pero entra a un lugar donde usted no conozca, usted ya comienza como a temer, préndame la luz porque no veo y de pronto me caigo. ¿Sí? Es en la forma que se ven las cosas y en qué tanta confianza yo tengo en el Padre. Y el desmayar, me impresionaba ahí porque el desmayar hace referencia a la cobardía. ¿Y qué me dice sobre los cobardes las Escrituras? No heredará. El cobarde no heredará el reino de Yahweh. ¿Y qué pasó con esa generación? No heredará. No heredó.
¿Por qué? Por cobardía, porque desmayaron. Entonces, cuando nosotros dejamos, porque el desmayar es dejar, ¿no? Uy, no, yo no pude ya y más bien lo dejo ahí quieto o en otro tiempo, porque ellos dijeron en otro tiempo y resulta que otro tiempo puede que no sea, ya no haya más tiempo. Cuando uno desmaya, sencillamente nunca va a heredar. Y podemos verlo acá, podemos verlo tanto en el sentido eterno, que si desmayamos, no vamos a heredar nada del reino venidero. Y aún así, si nosotros desmayamos en este tiempo, en la conquista que el Padre nos ha venido enviando, pues no vamos a ver nada. Si ese es un año de esforzarnos, un año de entregar más de nosotros, un año de trabajar más en la obra, de trabajar más por lo que el Padre nos está delegando, pues si no lo hacemos, ¿qué pasa? Pues no, no vamos a ver nada. Entonces, a eso hace referencia esa otra instrucción, no desmayar. Dice el versículo 22 de Deuteronomio 1, y viniste a mí todos vosotros y dijiste. Entonces, aquí hay algo muy, muy especial que a veces uno pasa y lee por encima. En Números 13 me dice que Yahweh le dijo a Moisés, envía de parte tuya. ¿Por qué de parte tuya? Y aquí vemos que en Deuteronomio 1, Yahweh le dijo, vayan, suban, tomen posesión, no teman ni desmayen. Esa fue la orden de Yahweh. Pero aquí en el versículo 22 vemos que qué pasó con el pueblo. El pueblo le dijo, y viniste a mí todos vosotros y me dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces, inicialmente el consejo fue dado ¿por quién? Por el pueblo. El pueblo fue el que le dijo, enviemos varones, ¿sí? Cuando Dios le da cuando Moisés habla de parte de Dios de ir a poseer la tierra, en ningún momento él dijo envíen espías, sino el pueblo dijo, venga, enviemos espías y que ellos nos guíen para reconocer la tierra. Entonces, inicialmente ese consejo fue dado por el pueblo. Por eso vemos que en número 13, Yahweh le dice a Moisés, envía de parte tuya. Envía de parte tuya, espías. Aunque Yahweh no da esta dirección directamente, tampoco la desaprueba. ¿Sí? O sea, Yahweh no le dice, no. Listo. Envíelos de parte tuya, pero escoja varones, escoja príncipes del medio del pueblo, o sea, no escoja cualquiera, y ahí en números les da unas instrucciones de lo que tienen que hacer. O sea, no le da el consejo directamente, pero tampoco lo desaprueba. Y ahí Yahweh le dice, escoge príncipes. Y esa palabra príncipe en el hebreo es ñar y ñañí, que es varón de rango o autoridad por su relación en una familia real, o sea, de reyes, o por designación. O sea, un varón, un príncipe, no era cualquier persona del pueblo, o sea, no era una persona del común, sino tenía un rango tanto social y tanto espiritual. Abraham fue reconocido como un poderoso príncipe. Los jefes de las tribus eran príncipes. Y recuerdan que los jefes de las tribus, ¿quién fue el que los escogió? Yahweh, por nombre propio. Y acá ya fue Moisés que los escoge. A veces se habla de los 12 reyes de las naciones como príncipes, como también de los príncipes consejeros de los gobernantes. Entonces, estos príncipes que Moisés escogió, que él envió, no eran cualquiera. Cada uno de estos nombres que él escogió, de estas personas, representaban el propósito de Yahweh para el pueblo a través de ellos. No eran simples mensajeros o espías, no eran cualquiera, hombres con autoridad. Y lo más tremendo es que meditando por qué Yahweh permitió enviar espías. Si él no dio la instrucción inicial, ¿por qué sí lo permitió? Y una era para que ellos se dieran cuenta de la condición del pueblo como estaba. Ya al enviar los espías,
¿Cómo vimos la condición del pueblo? ¿Cómo estaba? Aún estaba cautiva. ¿Sí? Si esos dos espías no fueran ido, pues la condición del pueblo para conquistar nunca se fueran dado cuenta y fueran llevados cautivos, fueran sido tomados allá presos o no fueran conquistado nada, fueran salido tal vez en derrota. Por eso el Padre también permitió esos espías para que vieran la condición de la mayoría del pueblo, porque entre ellos resaltaron apenas dos nomás. Y vamos a ver, ya volviendo otra vez a Números 13, del versículo 4, que me habla de cada uno de estos espías, de estos príncipes, vamos a comenzar a ver el significado. Porque recordemos que en el contexto hebreo, los nombres de cada uno de ellos representaban ¿qué? Un propósito, ¿cierto? Entonces, Abraham, padre de multitudes. Vemos también, y ahorita lo vamos a ver con Josué, que también fue cambiado su nombre, con Yahweh Salva. Entonces, cada nombre en el pueblo hebreo representaba un propósito. Cuando cuando Moisés escoge estos príncipes, la tarea de ellos tenían un propósito para el pueblo. Por eso los escoge y los envía. Entonces, el primero que escogió, ahí ustedes me van ayudando ahí, el primero es de la tribu de Rubén, que se llamaba Samoa, en el hebreo es Shamua. Y Shamua, mira lo que significa, es oído, lo que se oye, escuchado o obediencia. Y esto viene derivado del hebreo. Este nombre aparece aquí como este príncipe y su significado literal es oído, lo que se oye o escuchado. Esta palabra Shemua también viene de la raíz Shema, que es escuchar y obedecer. Oír, obedecer. Inclusive la palabra, el nombre de Shemuel, que significa escuchado por Dios, como el nombre de Samuel. Entonces, Shemúa, que fue el primero que se escogió de estos príncipes de la tribu de Rubén, el propósito de él era ¿qué? Escuchar. ¿Pero escuchar qué? La voz de Yahweh y obedecer. Entonces, este hombre no cumplió el propósito porque él no escuchó la voz de Yahweh. Él escuchó ¿qué? Otras voces extrañas. O si no fuera hablado como habló. No fueran dado un informe negativo. ¿El segundo de qué tribu era? ¿Cómo se llama? Zafat. En hebreo, Chafat. Chafat. Esta palabra se deriva del hebreo Chafat, que significa juzgar, gobernar o restaurar la paz. Entonces, por lo tanto, Shafat puede interpretarse como el que juzga o el que restaura la paz. Entonces, mira el propósito que Dios tenía a través de este hombre, que era ¿qué? Juzgar esas naciones, gobernar, restaurar la paz, porque el pueblo también al ser llevado a la tierra prometida era para que ellos tuvieran paz, restaurar esa paz, y ese era el objetivo de él. Este nombre se deriva de la palabra mispat, que es leyes, juicios. Entonces, propósito con el cual este hombre era escogido era también era llevar esos juicios a estas naciones, porque la maldad de ellos era mucha. Tiene que ver con emitir sentencias, significa actuar para restaurar la paz y el orden en medio de la comunidad. ¿El tercero quién fue? Caleb. ¿Pero Judá no era el cuarto hijo? Bueno. Pero como Leví fue apartado para Yahweh, por eso no fue enviado un príncipe de la tribu de Leví.
Por eso sigue Caleb. Caleb, su relación significa, su significado es fiel, valiente o perro leal. En el hebreo, Caleb fue un personaje importante en toda la historia de la conquista aquí en el Antiguo Testamento, que mostró gran fe y coraje al confiar en la promesa que Dios les dio de entregarles la tierra prometida. Entonces, el significado de Caleb y su simbolismo es fiel y valiente. La interpretación más aceptada es que el nombre de Caleb significa fiel, valiente o aquel de corazón íntegro. Y vemos que él sí cumplió su propósito. Él sí fue fiel y fue valiente. Porque de todos los 12, él fue el que se levantó y dijo, vamos y poseámosla de una vez. O sea, él fue valiente. O sea, él sí estaba cumpliendo su propósito. Fiel, ¿por qué? Porque se mantuvo en esa promesa que Dios les entregó. Y fue un hombre íntegro, de corazón íntegro. El otro significado es perro leal. Se puede traducir como perro leal, símbolo de lealtad, vigilancia y entrega en medio del pueblo de Israel y en las promesas que Dios les ha entregado. Por eso perro leal, o sea, me habla de lealtad. Y hasta el final, porque después de los 40 años es cuando él le dice, si tú me das ese monte, yo voy y lo tomo. O sea, a pesar de que él estuvo en ese momento y vio todo lo que pasó por causa de esos 10 espías que dieron un mal informe, a pesar de todo eso, 40 años después, seguía siendo fiel y seguía siendo un perro leal y un valiente. 40 años, o sea, a pesar de todo lo que vio, 40 años después, siguió siendo el mismo fiel, el mismo valiente, el mismo de corazón íntegro y el mismo perro leal, con el mismo coraje. Representa lealtad y coraje. Una determinación inquebrantable. O sea que a pesar de 40 años que vivió por culpa de otros, porque ahí sí fue el inocente, vivió 40 años en el desierto por culpa de otros, su determinación fue inquebrantable. Entonces vemos que él, el propósito de él sí lo cumplió, a diferencia de los otros 10. Por eso la importancia de los nombres acá de ellos, porque a veces uno coge y lee esos nombres y uno pasa de largo. Pues resulta que era lo que Dios quería hacer a través de ellos. El cuarto, ¿cuál es? Igal, en hebreo, Yigal. ¿De qué tribu? Isaacar. El significado de Yigal o Igal es Él redimirá o Dios redimirá. Viene del hebreo que está relacionado con el verbo que significa redimir o exaltar. Entonces, Él redimirá. Entonces, el objetivo que Dios quería hacer a través de ese hombre era redimir. Redimir al pueblo. El otro, ¿cuál fue? Oseas, de la tribu de Efraín. Oseas, que significa que salvación o liberación. Y proviene de ese nombre, es totalmente hebreo. Su significado es salvación, liberación. Y ya ahorita vamos a ver cuando le cambia el nombre, por qué lo cambia. Esta raíz se deriva de una raíz hebrea que es Yashá, que significa salvar. El siguiente, ¿cuál es? Palti. Palti, de De, Benjamín. de Benjamín. Significa mi liberación o el que libera. Tiene un significado espiritual que simboliza el rescate o la salvación y refleja la esperanza de la intervención divina.
Significado es mi liberación o el que libera. Del verbo palat, que significa escapar, salvar o liberar. Simboliza espiritualmente la salvación, la esperanza y la redención. Entonces, aquí cuando este hombre no cumple su propósito, ¿qué pasó ahí? Esa esperanza para esa generación también se acabó ahí. ¿Sí? La esperanza de ellos entrar a la tierra prometida se acabó y la tomó fue la siguiente generación. El que sigue es Gadiel. ¿De cuál tribu? Zabulón. Y Gadiel significa Dios es mi fortuna o Dios es mi riqueza. Derivado de las palabras de Gad, fortuna o suerte. Entonces, Dios es mi fortuna, Dios es mi riqueza. Asociado a la bendición y prosperidad divina. Significa Dios es mi fortuna, Dios es mi riqueza, mi fortuna es Dios, o el que ha sido bendecido por la suerte divina. El siguiente es Gadi. ¿De qué tribu? José. De José. Este Gadi también es como un diminutivo de Gadiel y significa casi lo mismo que Gadiel, que es mi fortuna o mi suerte. También viene de la raíz del hebreo del nombre de Gad. Que significa buena fortuna o mi suerte. El siguiente es Anmiel, en hebreo, que significa pueblo de Dios o Dios es mi pueblo. Y proviene totalmente del hebreo esta palabra, Anmiel, que es pueblo de Dios o Dios es mi pueblo. Mira todo lo que Dios quería hacer en medio de la conquista, establecer su pueblo, darles buena fortuna, prosperarlos, el ser el proveedor, ser el protector, ser el juez. El otro es Setur, de la tribu de Aser. ¿Qué significa ocultar o esconder? Ocultar o esconder. Cuando me habla de ocultar o esconder, también me habla de apartar, ¿no? Por eso Dios apartó a Israel para él. El siguiente es Nakbi. Que su significado, ¿qué significa escondido? Sí, prácticamente significa lo mismo que el anterior, escondido. Y el siguiente es Gewel, que significa majestuosidad de Yahweh, exaltación de Dios o gloria de Dios. O sea, prácticamente Dios quería manifestar su gloria a través de lo que iba a hacer con este pueblo en ese momento. Exaltación de Dios o gloria de Dios. Listo, esos fueron los 12 príncipes, ¿cierto? Pero yo me preguntaba, ¿por qué antes de ir a enviar a los espías, por qué tuvo que cambiarle el nombre a Oseas por Yahoshua? ¿Cuál es la diferencia entre el nombre de Osea y Yahoshua? ¿Cuál es la diferencia? Porque ahí le cambia el nombre y le cambia el propósito. Y es que Yahoshua es el nombre completo que significa Yahweh salva. Osea
es una forma más corta que significa salvación o rescate. Yahoshua es el nombre que Moisés le dio a Oseas o a Joseas, hijo de Nun, cambiando en el nombre. Por Yahweh, salva, como raíz verbal, Yashá. Entonces, Oseas o Yosea, salvación o rescate. Yahoshua, Yahweh salva, o Yahweh es la salvación. Entonces, era necesario el cambio de este nombre porque Joseas era el escogido para traer salvación, pero no lo podía hacer en sus fuerzas. Por eso, al cambiarle el nombre por Yahoshua, le estaba diciendo que el que traería esa libertad sería Yahweh a través de él. No en sus fuerzas, sino con el poder de Yahweh. Porque Oseas es el salva o rescate. Y Yahoshua, Yahweh salva. Entonces ahí le cambió. Usted sí va a ser el que va a rescatar, pero no en sus fuerzas, sino a través de las fuerzas y el poder del Rúa en la vida de él. Ahí hubo un cambio en el nombre, fue por eso. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Ahora volvemos al versículo 17. Dice, Moisés los mandó a reconocer la tierra de Canaán, instruyéndolos. Suban al Neguet y a las colinas. Ya sabemos lo que es subir, ¿cierto? Suban al Neguet y a las colinas. Que es ascender y abandonar, o abandonar y ascender. Neguet significa en el hebreo tierra seca. Entonces le estaban diciendo, ustedes van a subir, van a ascender y van a llegar a una tierra seca. A menudo también se traduce el Neguet como sur, porque era la parte sur de Israel o de Canaán. Tierra seca puede significar sequía espiritual. O sea, ¿a dónde los está enviando? A una tierra con sequía espiritual. Si dicen, suban al Neguet, a las colinas. O sea, suban y van a encontrarse ¿qué? En una tierra espiritualmente seca. La expresión puede aludir a un estado de la gente que carece de la vida espiritual o de la vida de fe. ¿Y cómo estaba el pueblo de Canaán? Una sequía espiritual. No había vida espiritual ni una vida de fe en ellos. Por eso era necesario que ellos subieran, ¿sí? O sea, que ellos ascendieran espiritualmente. Porque si ellos llegaban a esa tierra seca espiritual y ellos también estaban en sequía espiritual, no iba a pasar nada. Por eso Yahweh primero tuvo que, ¿qué? Les daba la instrucción de ¿qué? De que subieran, ascendieran espiritualmente para cuando llegaran a esa tierra seca espiritual, ellos pudieran, ¿qué? Hacer algo espiritual allá. Porque si estaban muertos, ¿cómo iban a dar vida? ¿Dónde iban a llegar? No podían. Suban al Neguet. Cuando dice suban al Neguet, eso es igual a su nivel espiritual debe estar por encima de los pueblos que van a poseer. O sea, ellos no podían ir y conquistar en el mismo estado que estaba el pueblo. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, el Padre nos entregó la responsabilidad de ir por familias y consolarlas, restaurar. Pero si mi familia no está consolada y restaurada, ¿cómo yo voy a restaurar y consolar un alma que llegue, un hogar que llegue? Por eso era necesario subir. Y eso es lo que el Padre quiere hacer con nosotros, con el pueblo aquí, con la comunidad de Vitama, es eso, que subamos, que ya nuestro nivel espiritual, ¿qué? Suba, para poder, ¿qué? Ir a esa tierra seca, ir y poder dar vida en esos lugares que están secos, en esos hogares, en esas vidas. En el versículo 18 le dice, y vean, dice, vayan, suban al Neguet y vean. Cuando me dicen vean, hace referencia a discernir, a explorar. ¿Sí? O sea, suban espiritualmente, vayan y disciernan, exploren lo que hay en medio del pueblo. ¿Cómo es la tierra? Y observen. Observen al pueblo que vive allí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. ¿Sí? Entonces dice, suban espiritualmente, o sea que si uno no sube espiritualmente, pues no va a poder ver. ¿Sí? No va a poder discernir lo que hay, lo que está pasando alrededor.
Por eso es que más adelante los espías, los 10 espías que dieron un mal reporte, ellos no subieron espiritualmente, aunque tenían un propósito, no subieron espiritualmente. Por eso ellos no discernieron cuando fueron a explorar. Por eso todo lo vieron muy natural y dieron un mal informe. Porque vieron simplemente lo natural. Pero si ellos fueran subidos espiritualmente, un nivel espiritual mayor al pueblo que estaban expiando, pues ellos fueran vistos con los mismos ojos que vio Josué y Caleb. Por eso ellos no pudieron poseer, porque ellos estaban ciegos. Por eso dice, suban espiritualmente y ahí sí que vean, disciernan, exploren. Dice, si son fuertes. Y cuando estudiaba aquí esta palabra de fuertes, Yahweh no hacía referencia, vayan, miren a ver qué tan poderosos son o qué tanta fuerza tienen. No, esta palabra fuertes hace referencia a Kahazak, que significa duro, fuerte, por lo general en sentido malo. Duro, audaz, violento. O sea, como que vayan, miren a ver qué tanta maldad hay en ellos. O sea, disciernan el alma y la condición que ellos tienen. A ver qué tan malos y qué tan perversos son. Dicen, mire si son fuertes o débiles. Y resulta que la palabra débil hace referencia a flojo, de cuerpo o de mente. O sea, como que vaya, mire a ver qué tan débiles son, cómo es su mentalidad, cómo es su cuerpo. Si son pocos o muchos. Entonces aquí, si son abundantes en cantidad, tamaño, edad, número y rango y calidad. O sea, ellos tenían que ver tanto la parte espiritual, pero también, bueno, cuántos son jóvenes, qué edad tienen, qué rangos tienen, si son, todos son soldados, o hay capitanes, o hay generales ahí. En el verso 19, ¿y qué clase de ciudad ellos habitan? Si es bueno o es malo, y en qué clase de ciudades ellos viven, abiertas o fortificadas. Aquí ellos tenían que ver la capacidad militar que ellos tenían y la clase de construcciones de esas ciudades. Entonces tenían que explorarlo todo, tanto espiritual, tanto físicamente, militarmente. En el 20 dice, y miren si la tierra es fértil o improductiva, y si hay madera en ella o no. Finalmente sean suficientemente valientes para traer de vuelta algo del fruto de la tierra. Cuando ellos salieron, era la temporada para que las primeras uvas maduraran. Entonces aquí en esto, cuando me dice que ellos salieron, la temporada de las primeras uvas maduras, esta temporada es entre agosto y septiembre, o sea, es en la temporada de otoño. O sea, prácticamente la que hace poquito pasó, que fue de las fiestas de otoño, Teruá, Kipur y Sukkot. O sea, más o menos fue para esa época. Esta instrucción era para que el pueblo pudiera ver que la tierra sí era fértil como Yahweh lo había prometido. Porque cuando dice acá, miren si la tierra es fértil o no, o es productiva o no, Yahweh ya sabía que era productiva. ¿Sí? Porque ya Yahweh le ha dicho, voy a enviarlos a una tierra que fluye leche y miel. Entonces la tierra ya Yahweh sabía y Moisés ya sabía que era productiva. Pero era necesario que el pueblo viera, por eso dijo, ¿traigan qué? Traigan un fruto, a la vuelta traigan fruto de esa tierra para que el pueblo se dé cuenta que realmente lo que Dios ha prometido es real y que esa tierra es la tierra que fluye leche y miel. Por eso era necesario que llevaran un fruto. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Tisín hasta Rehob, cerca de la entrada de Hamat. Entonces, ellos comenzaron a reconocer la tierra desde el desierto de Sin, donde más adelante pasarían muchos años. O sea, donde comenzaron a reconocerla, ahí fue donde duraron muchísimos años ahí en ese desierto. Y el desierto representa prueba, resistencia, encuentro con Yahweh, revelación espiritual. El desierto de Sin se hallaba a lo largo de Edom, en límites occidentales de Edom, en el extremo suroriental del territorio asignado a Judá. Eso está en Números 34:3. Llegaron a Rehob, lugar espacioso
Eso queda en Siria, y Hamat, ciudad amurallada, muro de protección. O sea que ellos ya comenzaron a ver que murallas, lugares espaciosos, pero también lugares con mucha protección. El 22 dice, ellos fueron adentro del Neguet y llegaron a Hebrón. Ahimán, Sheshai y Talmai, los hijos de Anaquín, vivían allí. Y Hebrón fue edificado 7 años antes que Tezoat en Misrayim. Entonces, ya vimos lo que significaba Negueb, que era un desierto, pero Hebrón, allí en Hebrón, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob pasaron parte de su residencia como forasteros ahí en Hebrón. Eso está en Génesis 37, 13 al 14. Y Sara murió allí y fue enterrada en una cueva en la cercanía a Malpelá. Abraham había comprado esta cueva y un terreno circundante al hitita Efrón. Y llegó a hacer la sepultura familiar donde también se enterró Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob, ahí en ese lugar de Hebrón. Hebrón es la ciudad y las colinas cercanas han sido famosas durante mucho tiempo debido a sus viñedos, granadas, higo y aceitunas, albaricoques, manzanas, nueces, favorecida con numerosas fuentes y pozos. Hebrón está rodeada de grandes extensiones de vegetación, que normalmente uno piensa que todo es desierto, no. Allí en Hebrón era un lugar de mucha vegetación. El 23 dice, ellos llegaron al valle de Escol y allí cortaron una rama que tenía un racimo de uvas, la cual cargaron en una vara entre dos de ellos. Ellos también cogieron granadas e higos. Y ellos llamaron a ese lugar Valle de Escol, que significa racimo, a causa del racimo que los hijos de Israel cortaron allí. El racimo de uvas en la Biblia significa fertilidad, abundancia y espiritualidad. Fertilidad y abundancia. Las viñas y los racimos de las uvas son una metáfora bíblica de la fertilidad y la bendición de Yahweh. La cosecha abundante de las uvas representa la prosperidad que le promete a su pueblo. Por eso ellos, al llevar el racimo, estaban mostrando que la tierra donde ellos iban a entrar y poseer era una tierra fértil y que Dios los iba a bendecir allí. Espiritualmente, también las uvas representa espiritualidad y salvación. El racimo de uvas también simboliza la conexión espiritual entre Dios y su pueblo, la promesa de una cosecha abundante y la representación del racimo gigante que trajeron los exploradores son símbolos de la promesa de la tierra prometida y de la salvación. El versículo 25 me dice, 40 días después ellos regresaron de reconocer la tierra. Entonces, ¿por qué 40 días? Dice, el número 40 en el hebreo representa un tiempo de prueba, un tiempo de transformación, de renovación, con significados profundos en la Biblia y en toda la tradición del pueblo de Israel. La letra hebrea para el 40 es lamen, que se asocia con el agua, la transición y la preparación para un nuevo comienzo. O sea, ¿qué quería Dios? Entregarles un nuevo comienzo a ellos. Un tiempo de prueba, porque esos 40 días, fue una prueba tanto para los espías como tanto para el pueblo que estaba esperando la respuesta. Era un tiempo de transformación y renovación. Pero resulta que al final de esos 40 días,
10 espías de ellos no pasaron la prueba, no pasaron la transformación, porque era para que llegaran allá y su mente fuera sido transformada y fueran comenzado a ver como vio Caleb. Son pan comido para nosotros, porque Yahweh está con nosotros. Pero para ellos sí fue prueba, pero no pasaron la prueba. O sea, es como una oportunidad que tuvieron, ¿no? Porque Sí. aunque Yahweh no ordenó, pero lo permitió, en medio de ese permitir les dio como una oportunidad para transformar el alma de ellos y llegaran con un mensaje diferente a través del discernimiento. Para que ellos, pero definitivamente hay así como un alma que no discierne puede tener de frente, así como dice, la riqueza, los tesoros más grandes del reino, muchas cosas, pero si no está como ese discernir entre lo bueno, lo malo, entre lo que proviene de Yahweh, a pesar de lo que los ojos vean, porque a veces se puede ver también cosas difíciles, pero cuando está el discernimiento, lo que proviene del Eterno, no se mira el momento, sino se mira como El Dios final. ve. Sí, se ve el Y final. es como cuando el profeta Eliseo tuvo que orar por Jesse para que se le fueran abiertos los ojos espirituales y viera los ángeles que estaban alrededor de ese monte. Y definitivamente, o sea, el no ver o no discernir es un fracaso espiritual. Porque Así lo va es. a llevar en algún momento a desertar o a ver así como dice, el natural no percibe Las cosas que son del espíritu. Más espiritual todo lo discierne. Caminar con la fe, una persona natural tarde que temprano se revienta, porque anda en las fuerzas, porque no discierne, porque no ve más allá de lo que pasa en su momento en la situación. Entonces, el caminar con el Padre definitivamente es espiritual. Total. Porque el natural se va a reventar en cualquier momento del camino. Sí. Así es. Por eso el Padre les decía a ellos que primero entraran allá espiritualmente. Antes de poseer la tierra, ellos tenían que hacerlo, pero era una posesión también espiritual. Mi padre bello porque a pesar de que sabía la condición en la que estaban los 12 príncipes en su momento, les dio esa oportunidad de 40 días, porque es también la misericordia, también está asociada con el Ruach HaKodesh, con las aguas de vida. Son aguas, entonces, es misericordia, fue como el tiempo de misericordia para que el alma de ella fuera transformada. O sea, el Padre dice, bueno, yo lo permito para que ustedes permitan la obra que yo quiero hacer con ustedes primero esos 40 días. O sea, fue una oportunidad. Sí. O sea, el Padre no se quedó de pronto solo, bueno, ellos son así, sino les voy a dar la oportunidad para que sus almas sean transformadas. Y esos fueron los 40 días. Y por eso ahí, el Padre en este caminar nos da oportunidades a todos. O sea, nadie es el que desierta o desiste el caminar en algún momento puede decir que nunca tuvo una oportunidad. Porque el Padre no ha visto nuestra condición actual, sino Él nos está extendiendo o nos ha extendido a cada uno una oportunidad de misericordia para que el alma se transforme. Que ya muchos han durado 10 años en Padre y ya no, por último no han querido ya era el final. Sí, donde ya desfallecen. Una oportunidad que el Padre les dio a ellos primero para que su alma fuera transformada. Sí, y no lo aprovecharon, porque ellos simplemente vieron lo literal, porque el 40 también hace referencia a prueba y a purificación. Representa un periodo de prueba que los lleva a una purificación y una renovación espiritual. Pero en esos 40 días, esos 10 espías no se dejaron renovar espiritualmente. Simplemente vieron los gigantes, vieron las murallas fortificadas, pero no vieron los frutos, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, y en la forma que ellos dicen, aquí está el fruto. Lo que usted nos dijo que trajera, aquí está el fruto. Y sí, la tierra fluye leche y miel, como Yahweh lo dijo, pero son más fuertes los que están allá. Hay gigantes, hay de todo. O sea, estaban tan ciegos que no vieron lo que Yahweh les quería entregar, sino vieron fuera situaciones y lo que había alrededor. El 40 también me hace referencia a transición. Es un tiempo de cambio
significativo. Y eso es lo que Yahweh, como lo decía la sierva, Yahweh quería hacer ¿qué? Un cambio en ellos. Como el paso de una etapa a otro. Por ejemplo, incluyen la espera de Moisés en el monte Sinaí o el periodo de ministerio de Yeshua después del desierto. ¿Sí? Era una etapa, un cambio para algo nuevo, pero ellos no lo pudieron entender. También hace referencia a renovación, simboliza un nuevo comienzo, como la creación del mundo después del diluvio. También hace referencia a preparación, indica la preparación para una nueva fase o tarea importante. Sí, todo eso era lo que Dios quería hacer en ellos, hacer ese cambio en todos los espías, no solamente en Josué y en Caleb, sino quería hacerlo en todos y a través de ellos hacerlo en el pueblo. Porque el pueblo lo que estaba esperando que era lo que leímos en Deuteronomio 1. Envía espías para que ellos nos muestren el camino, para que ellos nos muestren el camino por donde debemos ir. Y aquí los espías no lo supieron hacer. La letra Men es la letra del alefato hebreo que corresponde al número 40 en la gematría. Asociación con el agua, la letra Men a menudo se asocia con el agua, lo que refuerza la conexión con el número 40, con el diluvio y la purificación a través de las aguas, a través del Rúa. El 26, versículo 26, dice, y fueron a Moshe y a Aarón y a la congregación completa de los hijos de Israel. Ya después de que han pasado 40 días, llegaron allá y fueron a Aarón y a Moisés y a toda la congregación completa de los hijos de Israel en Cadés, en el desierto de Parán, donde trajeron de vuelta palabra a ellos y a la congregación completa y les mostraron el fruto de la tierra, ¿sí? Les mostraron el fruto de la tierra. Aquí comienza el informe de los 10 espías. Lo que ellos dijeron fue esto: nosotros entramos a la tierra donde nos enviaste. ¿Sí? Aquí ya comienzan ellos a fallar. Donde nos enviaste y ciertamente fluye leche y miel. Aquí está el fruto. Noten esta expresión donde ellos dicen, donde tú nos enviaste. ¿Sí? Entonces aquí ya no están diciendo donde Yahweh nos envió. Se les olvidó que el que los envió fue Yahweh y no simplemente Moisés. Uno de los primeros errores es que dejaron de ver al Padre y comenzaron a ver al hombre. Esto pasa muy a menudo. La gente sale diciendo, Dios me envió. Y a la primera situación difícil se les olvida que Yahweh los envió y le echan la culpa a los siervos. Es que ustedes fueron los que me enviaron. ¿Sí? Y eso pasó acá. Aquí le dijeron, a la tierra donde tú nos enviaste. ¿Sí? Se les olvidó que Yahweh les había dicho, vayan y tomen posesión de la tierra. Y como no fue como ellos querían, no, la tierra que usted me envió, vea lo que está pasando. Por la condición del alma. Y eso pasa. Al comienzo la gente sale muy emocionada. Sí, vamos, Dios me dijo, Dios me dijo. Y a los poquitos días, cuando la cosa se pone difícil, ¿sí ve? ¿Usted para qué me dijo esto? Es que fue el consejo que usted me dio. ¿Sí? Y ya dejan de ver a Dios y comienzan a ver al hombre, a echarle la culpa al hombre. Cuando dice, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, imagínate, ciertamente, o sea, vieron la promesa cumplida, porque Dios dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y ellos aquí, ciertamente sí, es verdad, fluye leche y miel. La expresión bíblica, tierra que fluye leche y miel, simboliza abundancia, fertilidad y prosperidad de la tierra prometida, Canaán. La leche representa el sustento por sus abundantes pastos para el ganado, mientras que la miel simboliza las cosechas de las frutas y flores de las que las abejas producen miel. Juntos, estos dos elementos representan toda la riqueza de alimentos que ofrece la tierra y son una metáfora de las bendiciones de Dios para su pueblo. Significado detallado: la fertilidad y sustento. La leche simboliza la fertilidad del suelo, que permite pastos ricos para el ganado, asegurando el suministro constante de leche, y la miel representa la abundancia de frutas y flores.
provisión divina también representa. Simbolismo espiritual es un simbolismo más amplio. La expresión también representa las bendiciones espirituales que Dios promete a su pueblo como la paz y la alegría. O sea, ellos dijeron, sí, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, donde vamos a estar bien, donde vamos a tener, sí, o sea, vamos a estar bien en esa tierra, vamos a tener estabilidad espiritual, vamos a tener, nunca nos va a faltar nada, vamos a tener provisión, pero, sin embargo, ellos no dijeron pero dijeron, sin embargo, el pueblo que vive en la tierra es feroz y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Además, viven los Anakim allí. Amalek habita en el área del Neguet. Los hititas, los Yebusí y los amorreos viven en las montañas. Y los kenaní viven junto al mar y en la ribera del Jardín. O sea, ellos no vieron la bendición, sino vieron fue los problemas que hay alrededor. Y mira lo que dijo Caleb. Caleb escuchó a la gente alrededor de Moshe y dijo, debemos subir inmediatamente y tomar posesión de ella. No hay duda de que podemos conquistarla. ¿Sí ves? O sea, un hombre totalmente diferente. Un hombre que subió con un nivel espiritual diferente y totalmente más alto que esos otros 10 espías. Por eso cuando ellos dan el informe, Caleb en ningún momento niega el reporte que ellos están dando. En ningún momento ellos dicen, no, ellos son débiles, nada. Él en ningún momento niega el reporte de los espías, pero deja claro que sí es posible la conquista. ¿Sí? O sea, Caleb vio lo mismo que ellos vieron, que eran fuertes, que eran gigantes y todo, pero la diferencia estuvo en que él sí no se dejó atemorizar. Dijo, y en la confianza que él tuvo por Yahweh, pues ciertamente sí podemos conquistarla. Sí, por eso es un hombre leal, firme, íntegro, valiente, corazón íntegro. Y lo más importante, tenía fe en Yahweh. Tenía fe en Yahweh. Entonces él sí no se dejó mover. Pero los hombres, en el 31, pero los hombres que habían ido con él dijeron, nosotros no podemos atacar esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. La orden era que vieran si eran fuertes o débiles, pero que no se compararan a ellos. ¿Cierto? La orden fue eso, vaya a ver si son fuertes o débiles, pero en ningún momento dijo, vayan y se comparen. ¿Sí? Y aquí ellos comenzaron a compararse. ¿Ellos son qué? Porque son más fuertes que nosotros. Y en ciertos momentos sí fueron más fuertes, pero cuando vemos ya la conquista a través de Josué, muchos de esos territorios ellos los conquistaron no por fuerza humana, porque si fuera sido por fuerza humana, sí, eran débiles, más débiles que esos pueblos que estaban allá, pero como Dios era el que iba a pelear por ellos, que iba a ir delante de ellos, entonces ellos pensaban que iban a conquistar en sus fuerzas y por sus habilidades. Por eso ellos son más fuertes que nosotros. Comenzaron ¿qué? A temer, a dudar. Y ahora, ¿se recuerda que cuando hablábamos que fueran, si eran más fuertes o no, lo que Yahweh quería enseñarles era, mire a ver cuál es la maldad de ellos, disciernan la maldad de ellos. Y cuando ellos aquí dicen, es que ellos son más fuertes que nosotros, o sea que ellos también estaban viendo que también eran malos igual que ellos, por eso no podían conquistarlos. ¿Sí? Pues ellos son más fuertes que nosotros. O sea, ellos tienen maldad y nosotros también somos malos, por eso no los podemos conquistar. Porque la palabra fuertes hace referencia a las cosas malas en este punto. Por eso es que la maldad de ellos no permitió ver que sí podían conquistarlos. Por eso hay una frase que es muy especial que dice, la carne nunca va a vencer la carne.
En el 32, y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían reconocido para los hijos de Israel, por decir, la tierra que pasamos por ella para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes. Entonces aquí dieron un reporte negativo, ¿sí? O sea, totalmente contrario a lo que Yahweh había hablado. Porque Yahweh, ¿qué había hecho? Les voy a entregar esa tierra. Ya Yahweh sabía quiénes estaban ahí. Y se las voy a entregar. Y ellos dijeron totalmente lo contrario. Con este reporte, ellos se pusieron en contra de Yahweh. Oye, en este momento ellos fueron, ¿qué? Oposición. Entonces, aquí uno aprende muchas cosas. Porque muchas veces Dios le dice a uno muchas palabras o muchas promesas y uno comienza a ser negativo, a dar reportes negativos. ¿Uno qué está haciendo? Un adversario de Yahweh. Ellos fueron en este momento adversario de Yahweh, porque lo que Yahweh quería hacer era que introducir a su pueblo, pero por causa de esos adversarios, el pueblo no pudo entrar. Y la otra es que la orden de subir espiritualmente, de vayan y suban, no era para los 12 espías solamente, era para todo el pueblo. O sea que esto no es solamente para los líderes o príncipes o eso, no, sino que el subir es para todos, en general, todo el pueblo. Ninguno se podía quedar en su naturaleza ni en su condición de su alma caída. Todos tenían que subir. Así como subió Josué y Caleb, así ellos tenían que subir espiritualmente. Ellos fueron mentirosos, porque dijeron, toda la gente que vimos son gigantes. Y no fueron todos. Vieron como a dos nomás y se asustaron. Ajá, fueron los hijos de Anac. Había más pueblos y esos no eran gigantes. O sea, toda la gente que vimos son gigantes. Entonces ya comenzaron, ¿qué? A engañar. La tierra que pasamos por ella para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes. Ellos no vieron en ningún momento eso, o si no, Caleb lo fuera dicho. Vimos los gigantes, los Nefilim, los hijos de Anac, que eran de los gigantes para nosotros por comparación. Lucíamos como langostas y lucíamos así para ellos también. O sea, en ningún momento ellos le preguntaron allá a los gigantes, venga, ¿usted cómo me ve? O cómo supieron que los gigantes los veían a ellos como langostas. Ellos mismos, su estima y su condición espiritual, que estaba caída, por eso era que ellos se veían así y pensaban que los gigantes y que esos pueblos los veían hacia ellos también. Pero no era que esos pueblos los vieran así, porque al contrario, esos pueblos le tenían respeto al pueblo de Israel. Ellos tenían temor por todo lo que había pasado en Egipto, porque había visto en el mar todo lo que se había escuchado, todos los rumores, todo lo que hablaban del pueblo de Israel, esos pueblos le temían al pueblo de Israel. O sea que era una mentira que hay, es que ellos nos ven como langostas, no. Ellos le temían al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Este informe no era fiel y desacreditaba el poder de Yahweh para librarlos de esos enemigos. Si ves ese reporte, lo que estaba haciendo era diciéndole, Yahweh es mentiroso, Yahweh no puede entregarnos esa tierra. Entonces, si ves cuando uno dice una palabra contraria a lo que Dios habla, uno está diciendo, no, Dios no va a cumplir, Dios no va a hacer eso. Esos 40 días, como vemos, fueron el número